Muy buenos días, apreciados aprendices. Soy Carlos Moreno, su instructor en el curso de elementos de máquina. Muy buenas, ¿cómo se encuentra? Espero que muy bien. Bueno, estamos ya iniciando la tercera actividad de nuestro curso. Permítame, les recuerdo nuestro curso. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Permítame, les recuerdo nuestro cronograma, el cual ustedes ya deben conocer. Nuestro curso terminó inició el pasado 18 de agosto. Nuestro curso termina el 14 de septiembre. El 14 de septiembre es el último día de nuestro curso. Importante recordarles esto, por favor, que ese es el último día para recepción de evidencias, el 14 de septiembre. Ese es el último día. Ustedes tienen que tener en todas las evidencias A. Si tienen una A, significa que usted pasó esa evaluación. Si tienen una D de dedo, significa que esa evaluación, esa actividad, ese foro no la ha pasado. Por favor, preste atención y repita. Eso no hay ningún problema, puede repetir sin ningún problema. Estamos entonces, como les estaba diciendo, estamos en la actividad 3, que inició el pasado 1 de septiembre, y esta actividad va hasta el 7 de septiembre. Hoy estamos a 4, significa que el próximo jueves es el último día de esta tercera actividad. Ya estamos, podemos decir que estamos en la segunda parte de nuestro curso. Como en todas las semanas, como en todas las actividades, hay 3 evidencias que son calificables, que son estas que les estoy señalando acá. Una es una evaluación que se llama elementos de rodadura. Otra es un foro que se llama cojinetes de fricción contra rodamientos. Y la otra es un taller de desmontaje y selección de rodamientos. Iniciando la actividad, yo les envié a ustedes 3 archivos. Les envié 3 archivos, entre ellos les envié la guía, les envié el material del curso, no más de 3 archivos, porque hay 1, 2, 3 archivos, 4 archivos, 5 archivos, 3 de material de estudio, la guía, que les recuerdo la importancia de la guía, de leerla muy bien, porque en la guía se les explica qué es lo que tienen que hacer. Y un último archivo, que es este, que les voy a mostrar en este instante, que este es el taller que ustedes tienen que desarrollar. Obviamente, lo estoy pasando rápido, no voy a demorarme en él. Obviamente, todo este material que les estoy contando, ustedes lo encuentran directamente en la plataforma. Está todo eso en la plataforma. Yo suelo hacerles el envío de estos elementos con el fin de que les quede un poquitico más sencillo el encontrarlos, pero recuerden que todo eso está en la plataforma. De nuevo les digo, tenemos el foro de dudas e inquietudes para que hagan sus diferentes preguntas. Tenemos el botón de mensajería, que es este que se encuentra aquí en la parte superior derecha de la pantalla. Este sobrecito es el de mensajería, para que hagan sus diferentes preguntas. Tienen mi correo electrónico si tienen necesidad de enviarme alguna pregunta, alguna consulta. Es decir, hay varias cosas, hay varias formas de que nos podamos comunicar. Y también tenemos la atención sincrónica. La atención sincrónica con ustedes es el miércoles de 9 a 10 de la mañana, o sea, en este mismo horario, de 9 de la mañana. Esa es la atención sincrónica. Aquí les estoy dejando el horario, miércoles de 9 a 10, y les estoy dejando el link para que, si tienen necesidad, ingresen y hagan sus respectivas preguntas. Entonces, mis queridas muchachas, mis queridos caballeros, tienen varias formas de que nos comuniquemos. La idea es que estemos muy pendientes de cualquier cosa, cualquier necesidad que tengan. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de engranajes. Permítanme, les muestro muy rápidamente. Lo que hablamos
hablamos de engranajes rápidamente, entonces vimos qué es un engranaje, qué es una rueda dentada, las partes que tienen la rueda dentada y los engranajes, que podríamos decir lo mismo. La diferencia de rueda dentada y engranaje es muy sencilla, simplemente que la rueda dentada como tal es el elemento solito, y el engranaje pues es dos ruedas dentadas o más. Vemos diferentes tipos de engranajes, los rectos, los helicoidales. Cada uno de ellos tiene como su propia división, como su propia clase. Miramos los engranajes cónicos, de igual forma, cada uno de ellos tienen su subdivisión, digámoslo por decirlo de alguna forma. El engranaje de cremallera, la cadena, el tren de engranajes, que es muy usado en nuestras diferentes máquinas. Aquí hablábamos del engranaje loco que decíamos que lo utilizamos para invertir el giro de la última rueda dentada. Entonces ahí lo que se quiere con el engranaje loco es que cambiar un sentido de movimiento, un giro. Eso era lo que hablábamos la semana pasada de los engranajes, así muy rápidamente, como para ponerlos en contexto de lo que hablamos. Nos faltaron algunas cositas de los engranajes. Mirar primero las ventajas de los engranajes. Como vemos aquí, es muy difícil que un engranaje o un par de engranajes se deslicen el uno en el otro por la propia configuración geométrica que tienen sus dientes. Entonces ellos simplemente encajan el uno en el otro, y como encajan en el uno en el otro va a ser muy difícil que ellos se deslicen. Esa es una de las grandes ventajas. Otra de las grandes ventajas de los engranajes es que no necesitan mucho mantenimiento. Sí es muy importante, y ahorita vamos a hablar sobre eso, la lubricación en los engranajes. La lubricación es vital, porque si no tenemos lubricación, va a estar metal vivo sobre metal vivo y nos van a causar una gran cantidad de problemas. También es una ventaja chévere de los engranajes es la cantidad de espacio que ellos ocupan. Generalmente no es una gran cantidad de espacio, y transmiten eficazmente la fuerza, transmiten eficazmente el movimiento. Dentro de las desventajas, ¿qué podríamos decir? El costo del engranaje como tal. Los engranajes no son baratos, los engranajes son costosos. Y entre otras desventajas que podríamos hablar sería la parte del ruido, porque de todos modos estamos hablando aquí en lo que les estoy diciendo, estamos hablando más que todo de engranajes metálicos, y siempre el tener metal sobre metal, a pesar de que tengamos lubricación, muy buena lubricación, pues va a generar alguna buena cantidad de ruido. Esa es una de las razones por la cual, cuando hablamos de engranaje, cuando miramos engranajes, generalmente los engranajes vienen confinados. Cuando hablo de confinados es que ellos vienen dentro de alguna, voy a decirlo así, dentro de algún tipo de caja, dentro de algún tipo de elemento que los contiene, no solamente para protegerlos a ellos, sino para evitar esa gran cantidad de ruido que hay en el medio ambiente. Se nota que los engranajes deben de ser protegidos para evitar la suciedad en ellos. Muchas veces cuando los engranajes son así abiertos, la polución, el polvo, otras partículas, otras cosas pueden caer en ellos, y es complicadísimo. Alguien pensará, bueno, profe, pero lo que pasa es que un poquito de polvo, un poquitico de tierra, algo así, pues no es muy problemático. Es bastante problemático el que nosotros tengamos el inconveniente que de pronto no tengamos unos engranajes confinados. ¿Por qué, por ejemplo, no los tenemos confinados? Por el diseño propio de la máquina. No todos los diseños permiten, no todos los diseños son propios para dejar todo esto bien guardadito, bien sin que tenga problemas, sino hay necesidad en algún momento por algo específico de la máquina. Recuerde que estamos hablando de máquinas industriales. Por algo específico de la máquina es necesario que de pronto que se esté viendo, que estén un poquitico desnudos ante el medio ambiente. Una aplicación muy interesante de los engranajes son los motores de engranaje.
Estos generalmente lo que hacen es reducir velocidades y aumentar mucho la fuerza. El objetivo es mover cosas muy pesadas, muy pesadas, muy pesadas con estos tipos de motores. Como todo, hay motores de engranajes grandes, como por ejemplo aquellos que se utilizan aunque no son muy grandes, pero son grandes, aquellos que utilizan por ejemplo para abrir grandes cortinas, para abrir grandes elementos, abrirlos o cerrarlos, o unos más pequeñitos que son los que encuentra uno en algunos juguetes, en algunas cosas importantes. También se llaman motorreductores. Entonces el objetivo de estos motores de engranaje, lo que digo, es reducir la velocidad del motor que viene a grandes velocidades, y con los engranajes entonces se reduce la velocidad y se aumenta el par de fuerza. ¿Dónde tenemos otros engranajes? En muchas partes, y de pronto no nos damos cuenta de que tenemos engranajes a nuestro alrededor a toda hora en nuestra jornada de trabajo. Si tenemos carro, nos levantamos, nos arreglamos, vamos para el trabajo, nos montamos el carro, ahí ya hay engranajes. Ahí ya hay engranajes. Si cuando salimos en el carro ya hay engranajes. Si cuando salimos del conjunto o donde vivimos, ahí hay una reja que sea movida por un motor, ahí tenemos engranajes. O sea, todos los motores de combustión interna, los que son movidos por gasolina, tienen diferentes tipos de engranaje. Cuando llegamos a nuestra empresa, pues entonces vamos a encontrar que tenemos engranajes regados por todas partes, en las diferentes máquinas que nosotros utilizamos. Les recuerdo de nuevo que estamos hablando de máquinas industriales. Ahora bien, no, profe, lo que pasa es que yo no tengo carro, sino que tengo cicla. Mire su cicla tiene engranajes en muchas partes. Yo tengo moto, la moto tiene engranajes por todas partes. Que yo uso transporte público, fíjese en que entonces, que en el bus que usted sube es un bus que tiene un motor, y el motor tiene diferentes tipos de engranajes. Es decir, yo salgo y estoy en contacto con diferentes tipos de engranaje en toda mi cotidianidad, no solamente en mi trabajo. Y también tenemos, por ejemplo, esta imagen aquí abajo, de esta imagen aquí abajo, de este relojito, en donde vemos engranajes muy pequeños, vemos ruedas de entrada muy pequeñas que cumplen funciones muy específicas. Y no sé si alguno de ustedes ha tenido en alguna ocasión la oportunidad discúlpenme, que entonces se llama un reloj mecánico. Han tenido la oportunidad de ver un reloj mecánico. Estamos hablando de ruedas dentadas, estamos hablando de engranajes, estamos hablando de ruedas dentadas que tienen un diámetro primitivo de 4 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros, 5 milímetros, en diferentes configuraciones, con diferentes funciones en el mecanismo general que tiene el reloj, o cosas muy grandes, porque nosotros podemos tener engranajes, voy a hablar en centímetros, de 20 centímetros, de 30 centímetros, de 40 centímetros, específicamente, o inclusive más grandes, específicamente para una máquina como tal. Entonces, ¿en qué material son fabricados los engranajes? Dependiendo de la función que va a cumplir, dependiendo del sitio en donde van a estar colocados los engranajes, y ahí hablo de la atmósfera propia en donde van a estar instalados, dependiendo de las cargas, dependiendo de las diferentes fuerzas que ellos van a recibir y la función que va a hacer, podemos tener engranajes en aceros aleados, en aceros de herramientas, en aceros inoxidables, en fundición de hierro, en bronce y en polímeros. Digamos que hoy en día voy a hablar un poco de este último, que son los polímeros. Digamos que hoy en día son muchos los engranajes que nosotros encontramos en diferentes máquinas. Voy a decirlo de esta forma para que sea más entendible, pero no es la palabra correcta, en plástico. Realmente la palabra correcta son polímeros, pero vamos a hablar, para que sea, como general, vamos a hablar de diferentes tipos de engranajes plásticos. Hoy en día, si ustedes, por ejemplo, yo aquí no me ven, pero aquí a mi izquierda tengo una impresora.
si yo tengo la curiosidad de destapar esa impresora, yo voy a mirar que el carrete sobre el que corre la cabeza de impresión, ahí hay un eje. En ese eje, para moverse de un lado para otro, hay una gran cantidad de engranajes que son plásticos. Y ahí los podemos tener de muchas formas, en diferentes lugares. Ahora bien, por eso yo les decía que los engranajes son costosos, porque requieren una gran cantidad de pasos para poder llegar a tener el producto final aquí en la mano. Primero que todo, el diseño. Ojo, aquí en esos procesos industriales necesarios para la fabricación de engranajes, voy a hablarles de engranajes metálicos. Primero que todo, entonces, se hace el diseño. ¿Qué tiene que ver el diseño aquí? Porque yo no puedo arrancar a decir simplemente no, hagan una rueda dentada con 50 dientes que tenga un diámetro para el eje de 30 milímetros, que tenga un diámetro objetivo de 60 milímetros y listo, ya. No, hay que diseñarlo con respecto a lo que decía, con respecto a la función que va a cumplir, en dónde está el sitio de trabajo, va a estar confinado, no va a estar confinado, qué tipo de esfuerzo va a recibir, en qué temperatura va a trabajar, qué atmósfera está alrededor de él, si es atmósfera seca, si es atmósfera húmeda, si qué tipo de trabajo va a realizar. Permítanme un segundito que creo que alguien está por ahí. No sé si había alguien. No se preocupe, Alejandro, no se preocupe. Bueno, entonces les decía que dependiendo de muchos factores externos e internos, se hace lo primero, que es el diseño. El diseño, que es lo primero. Después de que yo tenga el diseño, generalmente los engranajes son fundidos. Hoy en día se pueden hacer engranajes con una máquina CNC que sea computarizada. Es decir, en esa máquina CNC, ¿qué hago yo? Meto un bloque de metal, del metal que se eligió en el diseño, y a ese torno, esa fresa CNC, yo les doy instrucciones, porque yo hice el diseño en un programa 2D, 3D, y esas instrucciones va por arranque de viruta, va a fabricar el engranaje. Esa es una forma. La otra parte es por fundición. ¿Por fundición qué es? Después de que yo hice el diseño en papel, en el computador, hago un prototipo que va a ser el molde del engranaje. Lo puedo hacer en diferentes materiales hoy en día, o se puede hacer inclusive, me voy a meterme en ese lado, se puede hacer inclusive en una máquina, en una impresora 3D, se puede hacer ese molde, y ese molde yo lo puedo mandar a fundición, de alguna forma lo transfiero a la fundición, hago la fundición. O lo puedo hacer por fundición de la forma tradicional antigua, que es en arena de fundición. Yo hago el engranaje, lo hago en madera, después esa madera lo paso a arena, hago la fundición, etcétera, etcétera, etcétera. Después de que si yo lo he hecho en fundición, se necesita un maquinado. Se necesita un maquinado para darle la forma final, para darle las dimensiones que él va a tener ya en su sitio de trabajo. Después de que él ya esté maquinado, viene una parte muy importante, y aquí estoy hablando del tratamiento térmico, y cuando estamos hablando de tratamiento térmico, generalmente estamos hablando de aceros. A algunos otros metales también se les puede hacer tratamientos térmicos, pero aquí en el tratamiento térmico lo que se pretende es endurecer, es mejorar resistencia, es mejorar la parte de fricción y desgaste, y es uno de los procesos más delicados que hay en el proceso de fabricación de un engranaje. ¿Cómo es un tratamiento térmico? Fácilmente, un tratamiento térmico se hace en un horno que es de resistencias. Haga de cuenta que es mucho más sofisticado, porque
porque tiene unas características especiales. Tiene en su interior un ladrillo o un cemento que es refractario, tiene una serie de resistencias que son controladas por un pirómetro, etcétera, muchas cosas. Entonces en este horno lo que se hace es elevar temperaturas, mantenerlas, elevarlas, mantenerlas y en algún momento enfriar. Estos se llaman ciclos. Estos ciclos logran endurecimiento, logran algunas cosas específicas en la fabricación. Y después el acabado que se le hace algún pulido, se le hace algún recubrimiento, se mejora la apariencia y se le hacen algunas cosas que de pronto sean específicas, que en el diseño se dijo, mire, al final cuando ya esté el rodamiento como el engranaje, se le debe hacer esto. Eso es un acabado al final. Esos son los diferentes pasos, así en forma general, en forma rápida, que se le puede y se le deben hacer a un engranaje para su fabricación. Todo esto entonces lo que hace es elevar coste. Aquí tengo un documentico interesante. Desafortunadamente no encontré fotos de buena calidad como las que tengo aquí en la parte lateral derecha, y es de fallas. La defectología y las fallas es algo muy importante, que aprendamos cómo a distinguir qué es lo que pasa ahí. Entonces, veamos el documentico. Lo que les digo, desafortunadamente no encontré un documento, no encontré fotografías que tuvieran una muy buena foto, una muy buena calidad de fotografía, pero bueno, simplemente es como para que conozcan, para que nos demos cuenta de las diferentes fallas que pueden llegar a ocurrir por diferentes factores de riesgo en un engranaje. Entonces vamos a comenzar por una fractura. Cuando hay una pérdida total o parcial de un diente. ¿Qué es una pérdida? Se partió el dientecito del engranaje, perdió una parte, perdió su integridad. Cuando él se parte, tenemos dos tipos de fracturas. Una puede ser fractura dúctil o fractura frágil. ¿Por qué se puede presentar la dúctil? Por cizallamiento, es decir, que como que se hizo la fuerza del uno sobre el otro y se deformó, y después de que se deformó, se partió. ¿Por qué puede suceder eso? Por sobrecargas, por mucho torque, porque hay demasiada dureza en la capa endurecida. Estamos hablando del tratamiento térmico, porque de pronto el espesor de la capa también es muy bajo, o porque no hay capa endurecida. O sea, esas son posibles causas por lo que me pueda producir una fractura dúctil. También tenemos una fractura frágil. La diferencia entre la fractura frágil y la fractura dúctil, yo como puedo darme cuenta visualmente, por el aspecto del sitio en donde ocurre la fractura. Cuando es dúctil, el grano es un poco más áspero, más grande. Cuando es frágil, el grano del sitio en donde está la fractura, el grano es un poco más fino el grano. Digamos que sin tener un poquito de experiencia, es difícil de llegar a decir, pero ¿cómo es que el grano más fino? ¿Cómo es que el grano más grande? Dependiendo de eso, hay que aprender. La única forma es mirando, la única forma es estar en el campo y mirando. Sabemos si la fractura fue frágil o la fractura fue dúctil. Y se puede dar también la frágil por el elevado torque, por problemas con la capa endurecida. Mire que estos dos aquí, cuando tengo dúctil, cuando fractura frágil y cuando es pérdida, podemos decir que puede ser por un problema en el tratamiento térmico. El tratamiento térmico me pudo haber dado algún problema. La fatiga se da en un metal cuando hay cargas cíclicas, y él trabaja y está bien, cuando ¡pum!, de un momento a otro también pierde un pedazo del diente, o sea, él ha trabajado bien, pero generalmente la fatiga se da porque en el momento del diseño no se tuvieron en cuenta algunos factores importantes. Hablemos, por ejemplo, de la velocidad, y es un ejemplo ahí. Digamos que este rodamiento fue diseñado
para que trabajara entre 3000 y 5000 revoluciones por minuto. Y por cuestiones de mal trabajo, por cuestiones de que la persona no sabía, por cuestiones de que aceleraron de alguna forma la máquina por alguna circunstancia, empezaron a trabajar no hasta 3000, que era lo máximo, sino entre 3500 o 4000 y 4500. Entonces empezó a trabajar sobrecargado. Eso hizo que el metal fuera resintiéndose y de un momento a otro, ¡pum!, se partió. Puede ser por eso, porque no se consideraron, no tuvieron en cuenta las cargas para diseño, o porque, de nuevo, problemas en el tratamiento térmico. Pérdida de geometría del diente, desgaste. El desgaste se da cuando la pieza se va, discúlpenme que luego se va desgastando, o sea, el metal no se conserva con su geometría inicial, sino que poco a poco se va acabando. Y tenemos el ejemplo del desgaste abrasivo. Hace un momento le estaba diciendo que muchas veces el engranaje se llena de muchas partículas. Esas partículas van haciendo que se vaya desgastando poco a poco. Ustedes no saben lo complicado, por ejemplo, que es la arenita, la tierrita. Esto es silicio. El silicio es supremamente duro y eso es muy complicado cuando entra en contacto con el metal, porque poco a poco lo va desgastando. También tiene que ver la baja dureza de la capa endurecida o diferencias de dureza, o sea que uno de los dos engranajes esté más duro con el otro. Si es porque la baja dureza de la capa endurecida, ahí de nuevo tenemos problemas con el tratamiento térmico. Desgaste adhesivo, cuando un engranaje le está transfiriendo al otro engranaje metal. Eso es porque de pronto hay mala lubricación. Entonces, si hay mala lubricación, si hay lubricación deficiente, entonces los metales están entrando en contactos, está uno más duro que el otro, y como está uno más que el otro, entonces digamos que el que es más blandito le está cediendo, le está entregando metal al que está más duro, Puede ser porque hay problemas en la lubricación, puede ser por baja dureza de uno de los dos engranajes, puede ser por alta velocidad o altas temperaturas, puede ser porque el aceite no es el adecuado. Entonces aquí digamos que hablamos de básicamente dos problemas. Uno, problemas en el tratamiento térmico con la dureza, y otro, problemas en la lubricación. La corrosión es causante, o es la causa de destrucción en grandes cantidades de superficies metálicas. Se da por la acción química del medio ambiente, por la acción química de los químicos, por la acción química de otros elementos sobre la superficie del metal, y se presenta destrucción del material. Puede ser por un lubricante contaminado, puede ser porque entró agua al sitio en donde están los engranajes, puede ser porque no hay un aditivo correcto en el lubricante. También tenemos el picado, que el picado es un tipo de fatiga superficial, pero ahí no hay pérdida de una fracción considerable, sino que hay como punticos localizados que se van formando ahí como pequitas. Hablamos con pequitas, pero son pequitas internas, o sea, son concavidades, y se van dando ahí el picado por baja dureza de la capa endurecida, por problemas de lubricación, el arrugamiento, que es una deformación plástica. Es decir, cuando hablamos de deformación plástica, es que él realmente se deforma, él realmente no conforma, el diente no conserva su forma como tal, sino que él se arruga, entonces se le aparecen como arruguitas, como olas, como escamas perpendiculares a la velocidad de deslizamiento. O sea, él se deslizó, y ahí entonces hay como una arruguita. También por lubricación, también por altas cargas de trabajo, también por
que no hay una lubricación adecuada. Deformación plástica alta, aquí ya hay una destrucción y ya no es solamente una arruguita, sino que ya se destruyó el diente como tal, pero aquí no, digamos que no hay pérdida del metal, que se partió el pedazo, sino que así como que se espichó, como que perdió fue la forma como tal, pero digamos que el metal no se desprendió del metal, sino que hay como una arruguita ahí. También por algún elemento extraño puede ocurrir que en el momento de hacerlo algún mantenimiento algo cayó una virutica que es muy dura o cayó un elemento muy duro y eso hace que se aplaste. Picado o descascarado. Esto puede ser por problemas en la fundición, puede ser por problemas de tratamiento térmico. Hay picados que se pueden dar también por algún tipo de corrosión que se llama corrosión galvánica. Se puede dar por diferentes causas. Acanalado, que también son una especie de surcos, también como es similar a la que hablábamos ahora, aplastamiento, afilados o rebabas. Voy a pasar un poco más rápido. Grietas en las caras de los dientes. Las grietas son complicadísimas, ¿no? Las grietas son complicadísimas porque dependiendo una grieta generalmente va a generar la pérdida del elemento. O sea, una grieta se produce, son muy pequeñas, al comienzo se genera una microgrieta, dependiendo de la carga de trabajo se va agrandando cuando ¡pum! Parte, y ahí ya perdió el elemento. Y las grietas pueden ser en diferentes lados, ¿no? En la cara de los dientes, en el alma, en la parte como interna, en la parte de abajo de los dientes, en las bases de los dientes, diferentes tipos de grietas o discontinuidades en algunos elementos propios del engranaje del rodamiento como tal. También tenemos que se pueden producir problemas por concentración de cargas. La concentración de cargas se puede dar porque un eje no está alineado, porque hubo un maltratamiento térmico, porque hubo algún mal mecanizado. Es decir, también hay unos factores de riesgos importantes, que es el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento afecta mucho un engranaje y hace que pierda su integridad. Y otra cosa son los problemas que se dan cuando se hace o cuando no se sabe hacer una reconstrucción. Reconstruir engranajes es complicado. Reconstruir engranajes requiere de mucha experiencia. Hay que saber seleccionar, que generalmente una de las formas de reconstruir es, por ejemplo, con soldadura. Generalmente cuando se reconstruye con soldadura y no se eligen los consumibles adecuados, hay mucho problema. Entonces, como se dan cuenta ustedes, mis queridas damas, mis queridos caballeros, los engranajes tienen muchas formas de que se dañen. Son unas partes vitales. Bueno, todas las partes de la máquina son vitales, pero esta hace parte del movimiento de transmisión de fuerza, entonces hay que mantenerlo muy bien, hay que tener mucho cuidado, hay que hacerle revisión periódica. Hay un tipo de mantenimiento que se llama el mantenimiento predictivo y tiene que ver, por ejemplo, usted dirá, si el engranaje está confinado allá, ¿cómo me doy cuenta yo de que eso está molestando? Pues mediante mantenimiento predictivo yo puedo hacer un análisis de temperaturas, yo puedo hacer un análisis de vibraciones, yo puedo hacer un análisis de aceite, en donde me diga si de pronto ese mecanismo, esos engranajes están vibrando mucho, hay un problema. Si él tiene que estar en temperatura máximo de 120 grados, está a 150, 180, 200, hay un problema. Si yo analizo el aceite y encuentro en el análisis del aceite que hay partículas de esos engranajes, ¿cómo sé? Porque es que cada engranaje tiene su propia receta. Yo sé cuánto tiene de hierro, yo sé cuánto tiene de vanadio, yo sé cuánto tiene. Entonces, si yo encuentro esos elementos ahí, yo sé que se está desgastando anormalmente. Yo tengo que hacerle algún tipo de mantenimientos especiales, no solamente esperar a que se dañe, sino hacer algún tipo de mantenimientos especiales, en donde yo pueda identificar qué ha pasado o qué pasa con mi engranaje y poder
recurrir a arreglarlo si es necesario. De nuevo les recuerdo que estamos en la vivencia 3, en la semana 3, en donde tenemos 3 actividades. La primera, una evaluación, la segunda, un foro, y la tercera, un taller que ya les mostré. Esta actividad va del pasado primero al próximo 7, y recuerden que la cuarta actividad, mis queridas damas, mis queridos caballeros, comenzará el 8 de septiembre y va hasta el 14 de septiembre, y también tiene 3 actividades: una evaluación, un foro y un taller. Muy bueno, eso es lo que tenía que contarles para hoy. Permítanme, detengo la grabación y si hay preguntas, con todo gusto.